Hola, mi amigo. Las cosas celestiales, mira, las cosas del cielo son invisibles a nuestros ojos y solo pueden ser entendidas pálidamente a través de las cosas que vemos. Pues eso sucede con el tema del santuario celestial. ¿Cómo podríamos entender lo que sucede en el santuario si no tenemos la capacidad de transportarnos para allá? Pero Dios quiere que entendamos el asunto porque en el santuario se encuentra el centro del gobierno divino y es allí donde se procesa la salvación del ser humano. Pues en este estudio veremos que el santuario celestial fue ilustrado de varias maneras a fin de ayudarnos en su comprensión. La primera figura para tener una idea de lo que era el santuario es la figura del jardín del Edén. Adán y Eva no tenían un templo, pero ellos tenían el espíritu de adoración, que es el resultado del reconocimiento del amor de Dios. Ellos tenían el corazón agradecido, pero no tenían un templo para adorar, no tenían un santuario. ¿O tenían? Pues veamos algunos aspectos interesantes de comparación entre el santuario y el jardín del Edén, y veremos que el santuario para Adán y Eva era el jardín del Edén. Primero, si lees el relato de la creación en Génesis y también el relato de la construcción del templo de Israel en Éxodo, notarás que hay 3 palabras que se repiten en ambos relatos. Son palabras que denotan las ideas de todo, acabar y bendecir. Leamos, por ejemplo, Éxodo 39, versículos 32 y 43. Dice así: y fue acabada toda la obra del tabernáculo del testimonio, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y bendíjolos. ¿Notaste? ¿Notaste las 3 palabras? Israel acabó todo y Moisés los bendijo. Ahora leamos Génesis 1:31. Mira lo que dice. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6. Aquí en este versículo Dios acabó todo, y en el siguiente versículo bendijo el sábado. ¿Percibes cómo hay una semejanza entre el santuario y el Edén? En la creación se repiten las 3 palabras y en la construcción del santuario se repiten las mismas 3 palabras. Bueno, ahora vamos a la segunda comparación del jardín del Edén con el santuario. En el Edén Dios se paseaba por el jardín. Y en el santuario, mira lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 6. Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que anduve en tienda y en tabernáculo. Interesante. Dios andaba en el jardín y también andaba en el santuario. Tercera comparación. Adán recibió el jardín para labrarlo y cuidarlo. Estas 2 mismas palabras son usadas en la Biblia refiriéndose a lo que los levitas debían hacer con relación al santuario. Ellos deberían cuidar el santuario. Cuarta comparación. En el santuario había elementos de un jardín. Leamos lo que dice Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 18. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. ¿Te das cuenta? El santuario parecía un jardín y el jardín era un santuario, porque en el jardín del Edén Adán y Eva adoraban a Dios. Quinta comparación.
Un querubín guardaba el jardín y 2 querubines cubrían con sus alas el arca del pacto en el santuario. Sexta comparación. En el relato de la creación se repite 6 veces la expresión y Dios dijo, y Dios dijo. El relato termina con el establecimiento del sábado. Ahora, en el relato de la construcción del tabernáculo en Éxodo, también se repite 6 veces la expresión y Dios dijo a Moisés, y Dios dijo a Moisés, y termina con una 7ª sección acerca del sábado. Como podemos ver, hay una semejanza, una especie de semejanza entre el jardín del Edén y el tabernáculo. El Edén es llamado en la Biblia el jardín de Dios. Ese fue el primer templo donde los primeros seres humanos adoraron a Dios. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Aquí hablaremos del santuario terrenal de Israel como la ilustración del santuario celestial. Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. De acuerdo con este versículo, el santuario de Israel era apenas una figura del verdadero santuario que está en el cielo. El tabernáculo de Israel no fue construido por una invención de Moisés. Él recibió la orden de Dios. ¿Cuál fue la orden? Me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Y mientras Moisés estuvo en el monte Sinaí, Dios le mostró el modelo. Debe haber sido una visión espectacular. Moisés vio los detalles, las divisiones, los utensilios, en fin. Y después dio las instrucciones a los artesanos de Israel para la construcción. ¿Sabes que hay muchos cristianos hoy que creen que la doctrina del santuario es una invención humana de una particular iglesia? Pero el tema es bíblico. O entonces, si no quieres aceptar el tema del santuario, tendrías que sacar de la Biblia el libro de Éxodo y la epístola a los Hebreos. Porque ahí está claro el tema del santuario. En Éxodo el tema del santuario celestial y en Hebreos el tema del santuario celestial. En Éxodo del terrenal y en Hebreos del celestial. El autor de la carta a los Hebreos presenta a Jesús como aquel que nos lleva del simbolismo del santuario de Israel al mundo de la realidad del santuario celestial. El autor nos da la idea de que en este mundo tenemos solo copias imperfectas de lo que es verdaderamente real. El culto que ofrece la humanidad, por ejemplo, es una sombra del culto que solo puede ofrecer Jesús, el verdadero sumo sacerdote. El ceremonial del templo de Israel, igual. Todos los sacrificios de corderos demuestran detalles del plan divino de la salvación. En el fondo, lo que más importa no es la semejanza exterior del santuario, sino lo que sucedía dentro de él. La carta a los Hebreos presenta la obra salvadora de Cristo, en contraste con los sacrificios de animales de Israel. El santuario descrito en la Biblia es apenas una figura de aquel otro santuario único en el cual se cumple el culto verdadero y eficaz. La función de los sacerdotes de Israel solo sirven de anuncio de un sacerdocio superior que es el de Jesús. Jesús, el único capaz de concretizar las esperanzas de la humanidad. La carta a los Hebreos acepta sin restricciones la obra de Jesús como realización de la obra salvadora de Dios, haciéndola un objeto de reflexión teológica. En la tercera parte de este estudio presentaremos a Jesús como el verdadero templo entre los seres humanos. Leamos lo que dice Juan 2, 19 al 21. Respondió Jesús y díjoles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿En qué sentido el cuerpo de Jesús era el templo o el santuario? Tendríamos que ir al capítulo 1 de Juan,
donde Jesús es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. El texto literalmente, mira, Juan 1:14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes que el verbo habitar en el original griego dice a la letra tabernaculizar o hacer su tabernáculo? Quiere decir, al venir a la tierra, Jesús hizo su tabernáculo en su propio cuerpo. Recuerda que el santuario celestial es el punto en que lo infinito se une con lo finito. En Cristo también lo infinito se une con lo finito. El propósito del santuario de Israel era que Dios habitase en medio de su pueblo, y al venir Jesús a la tierra habitó en medio de la humanidad. En el Antiguo Testamento vemos muchas veces que la gloria del Señor llenaba el templo. Y ahora Juan dice que al venir Jesús a este mundo vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Jesús, pues, es el verdadero templo, el auténtico santuario en esta tierra. Él era el Cordero Pascual. Él era la luz del candelero. Él era el pan sin levadura. El santuario celestial tenía como propósito mostrarnos las verdades eternas que no podíamos ver, y en Cristo todas esas verdades están concretizadas. Pero la más preciosa de las verdades es que Él, Jesús, te ama mucho. Te ama al punto de hacerse un ser humano y venir a este mundo a buscarte. Por eso, querido, en las horas en que te sientes solo y abandonado, en las horas en que te da la impresión de que nada te sale bien, en las horas en que piensas que todo el mundo te dejó, acuérdate de la maravillosa verdad de un Dios infinito que se hizo hombre para alcanzarte y quedarse a tu lado. En la cuarta parte veremos la importancia de la iglesia en esta tierra, del santuario, hoy día, del santuario para los cristianos. Hoy, querido, no tenemos más santuario como Israel. Ya no ofrecemos más sacrificios. La función de los símbolos acabó cuando el Cordero de Dios fue sacrificado en el Calvario. Pero al retornar Jesús a los cielos e iniciar su trabajo de sumo sacerdote en el santuario celestial, dejó establecida su iglesia en esta tierra. La iglesia tiene la función de mantener unidos a los creyentes. Pablo, en la epístola a los Corintios, declara que la iglesia es un símbolo del cuerpo de Cristo, del santuario, del templo. En un cuerpo hay muchos miembros. Ninguno es igual al otro, pero todos se necesitan. Son interdependientes. Cada uno cumple una función diferente, pero todos forman una unidad indivisible. Si un dedo es herido, por ejemplo, todo el cuerpo siente. Si la vesícula se enferma todo el cuerpo. Quiere decir, Dios desea que los creyentes aprendamos a vivir como los miembros de un solo cuerpo. No puede haber un cuerpo adicional o paralelo. No puede haber un solo miembro que se separa del cuerpo y todavía pretende continuar siendo parte del cuerpo, separado del cuerpo, haciendo lo que se le antoje. La iglesia no tiene poder salvador. Recuérdate de esto, pero es el lugar donde los que fueron salvados por Cristo se reúnen para adorar a su Creador. Y Dios ha prometido que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí estará Él, en la persona de su Espíritu Santo. Pues, querido, ahora llegamos al fin de este estudio y aquí tenemos que hablar de la relación entre Dios y sus hijos en el cielo. Apocalipsis 7, 15 al 17 dice lo siguiente: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí vemos una escena maravillosa.
vemos a los redimidos sirviendo como sacerdotes en el cielo. Oh, querido, estamos en el santuario celestial ahora, en esa visión maravillosa de Juan. Es el lugar de nuestra morada allá en los cielos. Y los redimidos sirven a Dios. Quiere decir, los que no quisieron servir a Dios en esta tierra, pues no estarán preparados para servirle allá en los cielos. Por eso tienes que servir a Dios aquí. Solo que nuestra morada eterna no será en los cielos. Después de los 1000 años retornaremos a esta tierra, donde será nuestra morada eterna. Y mira lo que dice Juan en Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Después en el versículo 22 añade: Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La pregunta es la siguiente: ¿habrá o no santuario en la tierra nueva? ¿Habrá templo o no? La respuesta es sí y no. No en el sentido de un santuario físico, sí en el sentido de la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque la presencia de Jesús será permanente. Recuerda que en el jardín del Edén, los primeros seres humanos no necesitaban de un santuario físico, porque todo el jardín era el santuario y en todo el jardín estaba la presencia de Dios. Pero el pecado hizo separación entre Dios y los hombres. Ahora, ¿cómo resolver el problema de esa separación que el pecado había creado? Pues Dios dijo: me harán un santuario y yo volveré a habitar entre ellos. Pero en la tierra nueva, Jesús será nuestro verdadero santuario. Su presencia estará en todo tiempo con los redimidos y jamás volveremos a separarnos de Él. ¿No quisieras estar allá en el reino de los cielos con Jesús? Que Dios te bendiga.